Si tienes hijos en edad escolar y asisten aquí en California, o tienes nietos, sobrinos o familiares en edad escolar, esta información es importante para ti. El famoso proyecto de ley AB 329, que dio nacimiento a la Ley de Jóvenes Saludables de California, o California Healthy Youth Act, que fue firmada por el gobernador Jerry Brown en octubre del 2015 y que entró en vigor como ley el 1 de enero del 2016, fue escrito por la asambleísta demócrata de San Diego, Shirley Weber, y copatrocinado por los grupos Equality California, ACLU de California, Latinas para la Justicia Reproductiva, Forward Together y, por supuesto, Planned Parenthood. Esta ley requiere la instrucción de educación sexual comprensiva y educación de prevención de VIH, o Comprehensive Sexual Education and HIV Prevention Education, en inglés. Esta es una ley estatal impuesta sobre los distritos escolares, en la que ellos están obligados a enseñar este currículo a los alumnos del 7º al 12º grado, pero que a discreción de cada distrito puede ser impartida a estudiantes desde el kinder hasta el 12º grado. Por ahora, esto está solo en las escuelas públicas y a partir del año próximo, 2019, será también para las escuelas charter, aunque la intención es que también sea implementado en las escuelas privadas, incluyendo aquellas de fe. Te preguntarás, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Es bueno que nuestros hijos los enseñen para que se puedan prevenir sobre problemas futuros. Algunas de las cosas que este decreto estipula en particular son que es un requisito para los estudiantes que por lo menos una vez durante middle school y una vez durante high school tomen este curso. Además, los estudiantes tienen derecho a recibir servicios incluyendo de salud reproductiva durante horas de escuela y se les debe permitir dejar las instalaciones de la escuela para ir a recibir estos servicios que incluyen anticonceptivos, abortos, exámenes de enfermedades venéreas, etc. Aparte de eso, las escuelas no pueden solicitar consentimiento o notificar a los padres que sus hijos dejarán la escuela para ir a recibir dichos servicios. Los maestros están obligados a justificar las ausencias de los alumnos mientras estén haciendo esas ocupaciones y además deberán permitirles entregar los trabajos retrasados por el tiempo que estuvieron ausentes y darles crédito completo por ellos. Estos cursos deberán ser presentados por un maestro o educador de salud, el cual, para poder estar calificado como tal, deberá tomar un curso de 2 días. Los padres que así lo deseen pueden someter por escrito una petición para exentar a sus hijos de esas enseñanzas, pero no tienen derecho a excluirlos de la instrucción, discusión y materiales acerca de género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Este material es especialmente diseñado para sensibilizar y enseñar a los alumnos acerca de los, permítanme, LGBTQI. ¿Qué? Bueno, lesbiana, bisexual, transgénero, raro, cuestionándose o intersexual. Hay 5 currículums que se alinean a esta ley y los distritos escolares tienen la opción de escoger cualquiera de ellos. Estos son Positive Prevention Plus, Teen Talk, Rights, Respect and Responsibility, Be Real, Be Ready y Healthy Oakland Teens. El Distrito Escolar Unificado de St. Sands, aquí en el Valle de Coachella, ya escogió el suyo. Ellos estarán usando Positive Prevention Plus. ¿Por qué me enfoco en este? Bueno, porque mis hijos pertenecen a este distrito. El Distrito Unificado de Palm Springs ya ha escogido su currículum y seguimos indagando acerca del currículum del Distrito de Coachella. Positive Prevention Plus consta de 3 lecciones de 45 minutos cada una. Cada lección se acompaña de audiovisuales y hojas de trabajo, así como de actividades manuales y prácticas. Una de las dinámicas de la introducción le pide a los estudiantes que cierren sus ojos y que se imaginen por un momento que son de un sexo diferente al sexo que en ese momento creen ellos ser. Les pide también que visualice qué tan diferente sería su vida si ellos fueran de ese otro sexo. Cuáles serían los beneficios, cuáles serían los contras de ser de otro sexo. Al final de esta actividad se les pide y se les anima a los estudiantes a compartir sus experiencias, a pensar un poquito más en la posibilidad
de pertenecer a otro sexo por los beneficios que eso implica, o a otro género, mejor dicho. Una de las hojas de trabajo específicamente llamada Gingerbread Person, donde se identifica claramente que el sexo se define en los genitales, la identidad en el cerebro, la atracción en el corazón y la expresión en el exterior. En otras palabras, no debe existir congruencia entre la anatomía, la mente, el corazón y las actitudes. Sexo, género y orientación sexual, tres cosas diferentes. El objetivo de la lección número 2 de este currículum en específico es relaciones saludables, en el que los estudiantes tienen que identificar 3 componentes del amor y describir 8 tipos de intimidad. Ahora yo me pregunto, 3 componentes del amor, ¿en base a qué? ¿El amor presentado por quién? ¿O en la definición de quién? Además, se les proporcionan opciones de actividades de bajo riesgo como la masturbación, el sexo oral, el coito digital, entre otros. En la descripción de este video, acá arribita, se encuentran los enlaces para el currículum en inglés y el currículum en español, específicamente este que usará Desert Sands, para que lo puedas mirar y revisar. No está completo, únicamente lo que nos permitieron ver, y creo que con eso es suficiente para darnos una idea. Desafortunadamente, los medios de comunicación han querido desacreditar la preocupación genuina de los padres, diciendo que es fanatismo religioso o conservatismo extremo, lo que nos hace estar inconformes con este currículum y más que nada con esta ley. Actualmente en California hay 2 condados en donde los padres se han unido a protestar acerca de esta ley y este currículum, que son el condado de San Diego y el condado de Orange. Pero aún así no ha habido respuesta favorable. Y aparentemente menos del 1% de los padres han sometido un documento para excluir a sus hijos de estas enseñanzas. Tristemente, la comunidad hispana no está haciendo mucho en ese aspecto. Quiero pensar que es por falta de información y no por falta de interés. En el Perú se inició en el 2016 un movimiento similar llamado Con mis hijos no te metas. A pesar de que los padres han sido acusados de homofóbicos, fanáticos religiosos y de extrema derecha, ellos no han desistido. Tal es la influencia que han tenido que este movimiento se ha extendido a otros países como Ecuador y Argentina. Los padres no se quedaron conformes en sus sillas. Ellos están dispuestos a todo con tal de defender la inocencia de sus hijos. Al igual que ellos, yo también creo que la educación sexual de nuestros hijos nos corresponde a nosotros los padres y que debemos tener el derecho de enseñarles conforme a nuestras propias convicciones, cultura, valores y principios, y no a lo que el gobierno nos impone o a que los indoctrine a su parecer, porque no son hijos suyos. La última vez que revisé, este país, Estados Unidos, aún era un país libre. No somos un país socialista donde el gobierno decide por las personas. Si nos mantenemos callados, nada cambiará. Si no nos informamos bien, no podremos exigir. Si no nos unimos, difícilmente venceremos. El próximo jueves 6 de diciembre, el Distrito Escolar Desert Sands nos recibirá a los padres para darnos la oportunidad de revisar este currículum en su totalidad y escuchar nuestras objeciones. La cita es a las 6 de la tarde en la Quinta, en el Distrito Escolar. Espero puedas asistir, aun si tus hijos no pertenecen al Distrito Desert Sands, ya que esto marcará un precedente de que en el Valle de Coachella no estamos de acuerdo en que decidan por nosotros sobre la educación de nuestros hijos. No sé tú, pero la responsabilidad de criar a mis hijos me la dio Dios a mí y no al gobierno, no al vecino, no a nadie más. Si tú estás de acuerdo conmigo, alza tu voz, pero también ponle acción a tu clamor. Comparte este video para que otros padres se enteren de lo que está sucediendo y nos vemos el 6 de diciembre.